¿Te ha pasado que cambias de trabajo y de repente te topas con una cláusula que te dice no, no puedes trabajar con la competencia? Uy, sí, esas cláusulas de no competencia, un tema bastante común y a veces un dolor de cabeza. Exacto, y hoy vamos a sumergirnos en ese mundo, pero con un enfoque en Ecuador. Interesante, ¿qué nos espera en esta inmersión? Pues tenemos un artículo académico que analiza estas cláusulas y además un caso real de arbitraje. ¡Wow! Un caso real, eso siempre ayuda a entender mejor las cosas. Sí, la idea es entender cómo funcionan estos acuerdos en Ecuador, qué problemas pueden generar y ver cómo se aplica la ley en la práctica. Me parece una excelente idea. Y yo, con mi experiencia en derecho laboral y el sistema legal ecuatoriano, espero poder aportar a esta inmersión. Perfecto, empezamos. Bien. Me llamó mucho la atención algo que leí en el Código de Trabajo de Ecuador. Prohíbe a un empleado trabajar para la competencia mientras trabaja para una empresa. Ah, sí, eso es del famoso artículo 46, literal GAD del Código de Trabajo. O sea, no puedes tener dos trabajos al mismo tiempo si compiten entre sí. Exactamente. Y una regla similar se aplica a los administradores de empresas, según la ley de compañías. Claro, se busca proteger los intereses del empleador mientras estás trabajando para él, ¿no? Correcto, es la lógica detrás de esa norma. Pero, ¿qué pasa después de que el contrato termina? El artículo no dice nada sobre acuerdos de no competencia después de que dejas de trabajar para una empresa. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. O sea, es un vacío legal. En cierto modo, sí. Después de la terminación del contrato, no hay reglas tan claras en la ley ecuatoriana. Entonces, ¿qué sucede? Pues chocan los intereses del empleador, que quiere proteger sus secretos comerciales, y del trabajador, que busca nuevas oportunidades. Y en Ecuador, ¿cómo se resuelve esa tensión? La Constitución de Ecuador defiende los derechos de los trabajadores, pero también reconoce la libertad de contrato. Es un balance complejo. Claro. El artículo menciona ejemplos de cómo exempleados podrían usar información estratégica para competir de forma desleal. Imagínate, trabajas en marketing y te llevas la base de datos de clientes, estrategias de precios, campañas. Eso sí que sería jugar sucio. Una bomba para la empresa, ¿no? Sí, la Comisión Europea define esta información estratégica como la que tiene valor económico real y puede afectar la competitividad. Por eso las empresas buscan protegerse. Entiendo. ¿Y hay algún caso famoso que ilustre esto? Claro, en Estados Unidos hubo un caso muy sonado, PepsiCo contra Redmond. Un ejecutivo de PepsiCo se fue a trabajar a Quaker Oats, que produce Gatorade, el rival de Allsport, la bebida de PepsiCo. Wow. Un clásico de las guerras corporativas. La justicia le prohibió a Redmond asumir su cargo por un tiempo para evitar que revelara secretos. Un caso que demuestra lo en serio que se toman las empresas este tema. Pero, volviendo a Ecuador, me impactó otra cosa del artículo. No es obligatorio que el empleador te pague por aceptar no competir después de irte. ¿Es posible eso? Es un tema que genera debate, sin duda. La ley ecuatoriana no exige una compensación económica adecuada por firmar un acuerdo de no competencia. O sea, te impiden trabajar en tu área y sin darte nada a cambio. Algunos expertos argumentan que esto viola los derechos del trabajador porque le restringen su libertad de trabajo sin una contraprestación justa. Suena injusto, la verdad. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Hablamos de un caso de arbitraje, ¿verdad? Sí, ese caso nos permite ver cómo se aplican estas normas en la realidad. Me intriga. Cuéntanos un poco más sobre ese caso. ¿Quiénes eran el trabajador y el empleador? El trabajador era de ventas en una empresa de maquinaria industrial y firmó un acuerdo de no competencia durante su empleo. Luego, al terminar, decidió abrir su propio negocio en el mismo sector y ¡pum! El ex empleador lo demandó. ¡Qué dilema! El trabajador quiere emprender, pero firmó un acuerdo que se lo impide. ¿Qué decidió el tribunal? El tribunal se basó en la autonomía de la voluntad, es decir, que como ambos firmaron el acuerdo, debían respetarlo. Y eso significa que siempre se le da la razón al empleador. No siempre. Este principio no siempre garantiza la justicia, especialmente cuando hay un desequilibrio de poder entre empleador y trabajador. Es decir, el trabajador pudo haber firmado bajo presión. Exacto. Muchas veces los trabajadores firman por miedo a perder su trabajo, lo que pone en duda su libertad real de decisión. Claro, si te dicen firma o te vas, no hay mucha libertad que digamos. Y este caso ilustra cómo la falta de regulación específica en Ecuador puede llevar a decisiones que, aunque legales, no siempre protegen al trabajador. Además, el tribunal mantuvo un periodo de no competencia de 5 años. Eso es normal en Ecuador. No, es un periodo muy largo, incluso comparado con otros países. En España, Italia o Suiza, los límites son mucho más cortos. Entonces, Ecuador no tiene límites claros. Esa es la crítica que se le hace al sistema actual. Falta de claridad, lo que permite restricciones desproporcionadas a los trabajadores. El artículo propone que Ecuador adopte estándares más claros, como en otros países. ¿Podrías explicarnos esas propuestas? Claro,
Las propuestas se centran en la duración del acuerdo y la compensación. Se sugiere establecer límites máximos, considerando el tipo de trabajo y el mercado. Es decir, no se puede prohibir trabajar por siempre. Exacto. Y la compensación debe ser justa, tomando en cuenta la restricción impuesta al trabajador. Suena lógico. Entonces, tenemos tarea para la próxima inmersión. Sí, vamos a profundizar en esas propuestas para mejorar la regulación de los acuerdos de no competencia en Ecuador. Me apunto. Hablando de esas propuestas para mejorar el sistema, el artículo que mencionamos propone un estándar para determinar la duración y la compensación en los acuerdos de no competencia. Lo analizamos un poco más. Sí, me parece fundamental entender cómo se podría regular este tema de manera más justa. Totalmente. El artículo sugiere que la duración del acuerdo no sea igual para todos, sino que dependa de la estructura del mercado. Claro, no es lo mismo trabajar en un sector con mucha competencia que en uno dominado por pocas empresas. Exacto. Si el mercado es muy concentrado, como un monopolio, la restricción para el trabajador podría ser mayor porque tendría menos opciones para encontrar otro trabajo. Claro, en ese caso sería muy difícil cambiar de trabajo sin violar el acuerdo. ¿Y qué duración se propone? El artículo sugiere un máximo de 4 años para profesionales con título universitario técnico y hasta 2 años para trabajos manuales. Se busca proteger a los trabajadores más especializados, que son los que más dificultades tendrían para encontrar otro empleo. ¿Y la compensación? En esos casos, la compensación sería al menos el 50% del promedio de las últimas 3 remuneraciones. Suena razonable. Así el trabajador tendría un respiro mientras busca nuevas oportunidades. La idea es que la compensación sea proporcional a la restricción. A mayor restricción, mayor compensación. Y si el mercado es más competitivo, el estándar cambia. Sí, en un mercado con mucha competencia, la restricción sería menor porque al trabajador le resultaría más fácil encontrar otro empleo. Claro, si hay muchas empresas buscando trabajadores, la competencia los beneficia. Exactamente. Se propone un máximo de 2 años para profesionales y 1 año para trabajos manuales. Y la compensación sería entre el 30% y el 50% del promedio de las últimas 3 remuneraciones. O sea, a mayor competencia, menor restricción y menor compensación. Se ajusta a la realidad del mercado. Así es. La restricción y la compensación deben ser justas y proporcionales a las circunstancias. Este estándar podría ser una buena base para que Ecuador tenga una regulación más clara sobre estos acuerdos. Totalmente de acuerdo. La experiencia de otros países nos dice que se pueden proteger los intereses de las empresas y los derechos de los trabajadores al mismo tiempo. Y hablando de otros países, el artículo menciona algunos ejemplos, ¿verdad? Países con leyes específicas sobre este tema. Sí, por ejemplo, en España, la ley establece límites para la duración de los acuerdos. Para profesionales, el límite es de 2 años, mientras que para técnicos es de 6 meses. Mucho más cortos que los 5 años que vimos en el caso de arbitraje en Ecuador. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto importante. Los tribunales en Ecuador deberían considerar estos estándares internacionales al resolver casos sobre acuerdos de no competencia. Claro, si no hay una ley específica, al menos podrían basarse en la experiencia de otros países para tomar decisiones más justas. Exacto. La jurisprudencia puede ayudar a construir un marco legal más sólido para estos acuerdos. Hemos visto cómo funcionan los acuerdos de no competencia en Ecuador, los vacíos legales, la importancia de la compensación y la necesidad de estándares claros para la duración y el alcance de la restricción. Sí, y cómo la falta de regulación puede afectar a los trabajadores, especialmente en mercados poco competitivos. Y todo esto nos lleva a la pregunta inicial. ¿Cómo puede Ecuador crear un sistema que proteja a las empresas y a los trabajadores? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, como hemos visto, no es simple. Requiere analizar las diferentes realidades del mercado laboral ecuatoriano y que las autoridades se comprometan a crear un marco legal justo. Y la experiencia de otros países y los estándares que hemos visto pueden ser una guía, ¿no? Sin duda. El derecho comparado nos ofrece herramientas para construir un sistema que se adapte a las necesidades de Ecuador y que esté en línea con los principios de justicia y protección de los derechos. Esta inmersión ha sido muy reveladora. Hemos aprendido mucho sobre un tema que, aunque parezca técnico, tiene un impacto real en la vida de las personas. Estoy de acuerdo. Y lo más importante es que hemos abierto un espacio para la reflexión y el debate. Ojalá esta conversación ayude a avanzar hacia un sistema legal más justo para todos. Y para terminar esta inmersión, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Crees que la regulación de los acuerdos de no competencia debería ser más estricta o más flexible en Ecuador? ¿Qué tipo de sistema crees que sería el más beneficioso para el país? Una pregunta que da para mucho debate, ¿eh? ¿Más estricta o más flexible? ¿Cómo encontrar ese punto medio donde todos ganen? No es fácil, la verdad.
Una regulación más estricta, con límites claros para la duración, requisitos de compensación bien definidos y mecanismos para proteger la información estratégica sin restringir la movilidad laboral, podría dar más seguridad a los trabajadores. Como una red de seguridad, ¿no? Para que no se sientan a la merced del empleador. Exactamente. Con la ley de su lado, podrían negociar mejor sabiendo que sus derechos están protegidos. Pero ojo, también hay que pensar en el impacto en las empresas. Claro, si las empresas sienten que no pueden proteger sus secretos, podrían irse del país o contratar menos gente. Ese es el riesgo. Si la regulación se ve como un obstáculo, podría frenar la inversión y la creación de empleo. Entonces, hay que buscar un equilibrio, ¿verdad? Proteger a los trabajadores sin ahogar a las empresas. Exacto. Un sistema que fomente la confianza entre ambos, que impulse la innovación y la economía, pero que también garantice justicia para todos. Recordemos lo que hemos visto en esta inmersión. Empezamos analizando la situación actual en Ecuador, donde la falta de regulación genera incertidumbre. Sí, como navegar sin mapa. Tanto el empleador como el trabajador se mueven en un terreno legal poco claro, y eso puede llevar a abusos y conflictos. Para entenderlo mejor, vimos ese caso de arbitraje, donde la falta de claridad en la ley puede llevar a decisiones que, aunque se basen en la autonomía de la voluntad, no siempre son justas para el trabajador. El caso del trabajador que quería abrir su propio negocio nos mostró cómo el desequilibrio de poder puede influir en la aplicación de la ley. También vimos que la compensación es clave y que su ausencia puede perjudicar al trabajador. No se puede prohibir a alguien trabajar en lo que sabe sin darle una alternativa. Totalmente. La compensación no es solo dinero, es justicia. El trabajador debe recibir algo a cambio por la restricción a su libertad de trabajo. Y para encontrar soluciones, vimos la experiencia de otros países, donde la ley ya regula esto con más detalle, estableciendo límites y requisitos para la compensación. Sí, países como España o Italia nos muestran que es posible un sistema que funcione para todos. Es cuestión de voluntad política y diálogo. Y con todo esto, la pregunta final para nuestros oyentes es, ¿qué sistema sería mejor para Ecuador? ¿Más estricto? ¿Más flexible? ¿Un punto intermedio? Esa es la pregunta que debemos responder como sociedad. Un sistema que funcione debe considerar nuestras particularidades y proteger los derechos de los trabajadores. Y con esta reflexión cerramos nuestra inversión en el mundo de los acuerdos de no competencia en Ecuador. Esperamos que les haya sido útil e interesante. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Los esperamos en futuros episodios. Hasta la próxima.